Hola a todos, qué pena que me estaba costando conectarme, pero bueno, ya estoy acá. Buenas tardes. Entonces, ¿cómo estás, Juliana? ¿Bien? Bien, Entonces, empecemos de una vez. Había quedado de que íbamos a realizar una ayuda diagnóstica, pero no tengo acá el iPad para poderla hacer. Sin embargo, voy a revisar si podemos colocar al final. Bueno, bueno, ahí perfecto. puedo quitar de acá la cámara mía. ¿Cómo? Ah, ya logré. Listo, empecemos, Juli. Listo. Bueno, entonces, buenas noches a todos. Mi nombre es Juliana Erazo, yo soy residente de tercer año de oftalmología y el día de hoy vamos a hablar sobre oftalmía simpática. Bueno, esta se define como una panuveitis granulomatosa, difusa y bilateral que es poco frecuente y se puede desarrollar después de un traumatismo quirúrgico o un traumatismo penetrante. En este caso, este tipo de lesiones no solo desencadenan una respuesta inflamatoria en el ojo afectado, sino que también esta respuesta inflamatoria se da en el ojo contralateral. Entonces, vamos a hablar del ojo lesionado como el ojo excitador y el otro ojo como el ojo simpático. En cuanto a la historia, en 1940, William Mackenzie notó una asociación entre los hombres que trabajaban en las fábricas de hierro que sufrían lesiones penetrantes en los ojos y el desarrollo de cuadros de iritis, fotofobia con progresión a atrofia y mal pronóstico. En 1904, Dahlen describió nódulos en la superficie interna de la coroides. En 1905, Fuchs proporcionó una descripción histopatológica precisa de la enfermedad e incluyó granulomas no necróticos, infiltración linfocítica, formación de células gigantes y fagocitos pigmentados. En 1910, Elschnig fue el primero en postular el papel de la autoinmunidad en la patogénesis de la enfermedad. Y últimamente, Rao y colaboradores en diversos estudios experimentales que han realizado han destacado el papel del antígeno S de la retina y las lesiones penetrantes en proporcionar este acceso autoantígeno a los linfáticos perioculares y así desencadenar toda la cascada de eventos inmunogénicos que van a culminar finalmente en la oftalmía simpática. En cuanto a la epidemiología, ha sido muy difícil determinarla porque es un evento de aparición muy raro, pero en diversos estudios, como los realizados por Mark y colaboradores, han informado que la incidencia de la oftalmía simpática es de alrededor del 0,1% después de cirugías intraoculares y del 0,2 al 0,5% después de una lesión penetrante. Sin embargo, con base en un estudio de vigilancia prospectivo que realizó Kilmartin y colaboradores, estimaron la incidencia extrapolada y fue de 0,03 en 100.000 y posiblemente en este caso representó del 1 al 2% de todas las uveitis. Otra característica a tener en cuenta es que esta es una patología que tiene un pico bimodal, es decir, el primer pico ocurre en adultos jóvenes que donde va a haber generalmente una mayor incidencia de lesiones oculares y el segundo pico ocurre en la sexta década de la vida porque en este grupo etario generalmente se desarrollan un mayor número de cirugías intraoculares. Las lesiones penetrantes siguen representando más del 75% de los casos realizados en grandes series y esto podría también reflejar esa atención primaria de manera tardía. La oftalmía simpática, también la que se da postraumática, se ha informado que se da con mayor frecuencia en niños varones quienes sufren más lesiones oculares y las cirugías más comúnmente relacionadas incluyen cirugías de filtración en glaucoma, extracción de cataratas, cerclaje escleral, vitrectomía por vía pars plana, cirugías ciclodestructivas e incluso también se han descrito cirugías de estrabismo. La más común de estas es la vitrectomía pars plana,
con una incidencia que va del 0,01 al 1% en 1.152 procedimientos retinianos. En cuanto a las características histopatológicas, aquí se muestra una afectación de todo el tejido uveal que se va a caracterizar por un engrosamiento difuso de la coroides, el cuerpo ciliar y también del iris. Aquí lo curioso es que estos cambios que ocurren tanto en el ojo incitador como en el ojo simpático son muy similares. Esta reacción inflamatoria se va a componer principalmente de linfocitos, células epitelioides y células gigantes que van a estar en proporciones variables. Estudios también sugieren que se da una infiltración temprana de células TCD4 seguidas de las TCD8, lo cual nos muestra que hay una respuesta inmunitaria celular que es dinámica y que, como vemos, está predominantemente influenciada por las células T. También se ha encontrado que los pacientes afectados tienen más probabilidades de expresar los haplotipos del antígeno leucocitario humano, entre ellos el HLA-DR4, HLA-DRW53 y el HLA-DQW3, que los conllevan pues a tener una mayor predisposición genética. Un signo encontrado en esta patología va a ser la formación de los nódulos de Dahlen-Fuchs, que se observan aproximadamente en el 30% de los pacientes. Estos se ha evidenciado que están compuestos histológicamente de linfocitos, histiocitos y células epiteliales pigmentarias alteradas que se van a encontrar justo dentro de la membrana de Bruch. Además, estos estudios nos han permitido evidenciar que se han informado tres tipos de lesiones a nivel del EPR. Una de ellas es una hiperplasia focal y agregación de células pigmentarias de la retina. El otro, que es el clásicamente denominado Dahlen-Fuchs, que consiste en células epitelioides e linfocitos cubiertos por una cúpula intacta de EPR y también una degeneración del EPR subyacente que va a conducir a la desorganización de esos nódulos y posiblemente la liberación de su contenido al espacio subretinal. En cuanto a la patogenia, esta sigue siendo desconocida con exactitud, pero se ha demostrado que el antígeno interfotorreceptor ocular que se une a los retinoides y el antígeno S producen una enfermedad similar a la oftalmía simpática en monos. Entonces, recordemos que el ojo es un órgano inmunoprivilegiado que no tiene linfáticos intraoculares. Sin embargo, la conjuntiva sí cuenta con un drenaje linfático extenso. Entonces, los antígenos van a obtener acceso a los ganglios linfáticos más cercanos cuando se inoculan en el espacio subconjuntival. Un mecanismo similar ocurre en el momento de la lesión penetrante con el prolapso del tejido uveal que va a exponer los antígenos uveales a los linfáticos. En cuanto a las características clínicas, esta es una patología que tiene un periodo de latencia entre el momento del traumatismo, ya sea quirúrgico o penetrante. Este periodo puede variar desde 2 semanas e incluso a muchos años. Y el 80% de los casos se van a manifestar dentro de los 3 primeros meses y hasta el 90% dentro del primer año. Esta entonces se va a manifestar, como ya lo mencioné, con una panuveitis bilateral asimétrica. En algunos casos, el ojo que es excitador puede producir una inflamación mucho más severa en etapas iniciales que el simpático. En cuanto a los síntomas tempranos, tenemos pérdida de la visión cercana, que se va a dar por un edema del cuerpo ciliar. También los pacientes presentan fotosensibilidad, dolor, miodesopsias, fotopsias y también metamorfopsias. En los casos más raros, pueden haber incluso signos y síntomas extraoculares que van a ser similares a los observados en el síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada. Entre ellos se encuentran la pleocitosis del líquido cefalorraquídeo, alteración auditiva neurosensorial, alopecia, poliosis y vitiligo. En cuanto a los hallazgos del segmento anterior,
van a incluir precipitados queráticos granulomatosos, engrosamiento del iris por infiltración linfocítica, incluso pues la aparición de nódulos y también sinequias posteriores. En cuanto a la presión intraocular, esta la podemos encontrar tanto elevada como baja. Puede estar elevada por procesos de trabeculitis o también baja como resultado de la hiposecreción del cuerpo ciliar. Y también suele presentarse vitritis moderada grave, membranas vítreas, papilitis, vasculitis retiniana y también desprendimientos de retina exudativos y coroiditis. En el examen de fondo de ojo nos va a mostrar típicamente múltiples desprendimientos serosos de retina. Y como vemos en esta imagen, estas lesiones de color blanco amarillento en la media periferia, que son conocidas como los nódulos de Dallenfox. Y estas suelen verse en el ecuador y más allá. Con el tiempo, estas lesiones se pueden fusionar y formar áreas de atrofia corioretiniana y también puede desarrollarse edema del nervio óptico, que puede llevar a una atrofia óptica, también edema macular crónico, neovascularización coroidea y también formación de cataratas. Ya en etapas tardías, se va a producir una característica clínica que va a ser el sunset glow, que se produce por una despigmentación de la coroides, así también como por cambios que se dan en el EPR y ocurre concomitantemente con la inflamación del segmento anterior. Entonces vemos en este caso unas imágenes de un hombre que presentó un desgarrio corneoescleral, como lo vemos aquí, y un prolapso del tejido veal. En este caso, se le realizó la reparación primaria de la herida y 4 meses después desarrolló oftalmia simpática en el ojo contralateral. Este se trató con esteroides sistémicos y en este caso manejado con azatriopina, pero al año del seguimiento observamos el fondo de ojo con ese efecto de sunset glow y también señalados aquí con la flecha blanca, cicatrices numulares en la periferia. El diagnóstico de esta entidad es básicamente clínico y se han establecido ciertos criterios para su diagnóstico. Entre ellos están la presencia de una uveitis bilateral con antecedentes de traumatismo ocular unilateral o cirugía y también que presente una inflamación de la cámara anterior y del vitrio o una panuveitis con afectación coroidea. Siempre también en estos casos es importante descartar infecciones postraumáticas y el diagnóstico que es posoperatorio puede ser más difícil cuando los dos ojos están operados. En las primeras etapas de la uveitis granulomatosa, podemos ver que solo presenta afectación del segmento posterior y en este caso, esta detección temprana es importante para mejorar el pronóstico visual con el tratamiento oportuno. En los diagnósticos diferenciales, entonces, como ya mencioné, y tal vez el más importante aquí, va a ser el síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada. En este caso, también se va a presentar como una panuveitis granulomatosa y múltiples áreas de líquido subretinal. Y en este caso, para distinguirlos, lo más importante es realizar una historia clínica completa que va a ser distintiva de trauma o una cirugía previa. Entre los otros diagnósticos diferenciales están la tuberculosis, sarcoidosis, sífilis, endoftalmitis, corioretinopatía serosa central, entre otros. Bueno, aunque el diagnóstico en este caso es clínico, también nos podemos ayudar de a imágenes diagnósticas, no tanto para diagnosticarlo en una primera etapa, sino para monitorear la respuesta al tratamiento que tengan los pacientes y ver la progresión de la enfermedad o no. Entre ellas tenemos la ecografía. Esta puede ser útil para medir el grosor coroideo, sobre todo en pacientes que tienen una mala visibilidad de los medios, por ejemplo, por cataratas, por sinequias posteriores o cuadros de vitritis muy severos. En este caso, los pacientes pueden tener un engrosamiento coroideo difuso y también un desprendimiento de retina superficial que generalmente es en la mácula. Entonces, en este caso,
Vemos un paciente con un engrosamiento retinocoroideo y también un desprendimiento de retina exudativo que está señalado aquí con la flecha azul. Otra ayuda diagnóstica importante va a ser la angiografía fluoresceínica. En este caso, durante las etapas agudas se han descrito dos hallazgos principales. El más común va a ser la presencia de múltiples fugas hiperfluorescentes puntuales durante la fase temprana, con acumulación de ese tinte en la fase posterior dentro de esta área del desprendimiento neurosensorial, como lo vemos en este caso. Hay que tener en cuenta que este hallazgo angiográfico es similar también a lo que se ha descrito clásicamente en el síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada. El segundo hallazgo, que es menos común, pero que también se suele observar, son las manchas hipofluorescentes en la fase temprana que se vuelven hiperfluorescentes en la fase posterior. En este caso, esta hiperfluorescencia se atribuye a la presencia de los nódulos de Dahlen-Fuchs que causan un oscurecimiento de la coroides subyacente, o también pueden ser debido a la obliteración de la coriocapilar secundaria a la inflamación del estroma coroideo. Entonces, en este ejemplo vemos primero una imagen de fondo de ojo que nos muestra un desprendimiento de retina exudativo en el área peripapilar y en la región de la mácula. Ya cuando vamos a ver la angiografía fluoresceínica, vemos que se muestran como estas manchas hipofluorescentes señaladas aquí con las flechas amarillas, junto con múltiples fugas hiperfluorescentes en las fases tempranas, seguidas de fugas y acumulación en la fase tardía. Ya en las etapas crónicas se pueden observar características angiográficas variables como la presencia de cicatrización numular corioretiniana que nos va a producir defectos en ventana. Entonces, en este caso, vemos un ejemplo de una imagen de fondo de ojo izquierdo, donde vemos ese signo de sunset glow en la imagen superior de la izquierda, y en la imagen inferior vemos que están señaladas estas manchas de Dahlen-Fuchs en la retina inferior. Ya en la geografía con fluoresceína vemos que se muestra tinción del disco con las manchas de Dahlen-Fuchs que aparecen como estos puntos hiperfluorescentes tanto en la fase temprana como en la fase tardía, donde van a mostrar ciertos defectos en ventana. En estos pacientes también se puede desarrollar una fibrosis subretinal que se va a mostrar como una hiperfluorescencia con tinción, o una membrana neovascular coroidea que va a mostrarse como una hiperfluorescencia con fuga. Entonces, en este caso, este examen de angiografía fluoresceínica es muy importante para monitorear la progresión y la respuesta de la enfermedad a medida que los cambios observados, sobre todo en la fase aguda, se van resolviendo con el tratamiento. Otra ayuda diagnóstica importante va a ser la angiografía con verde indocianina. En este caso, este es un estudio que nos permite ver la vasculatura coroidea, y en este caso va a ser muy importante para comprender la patogénesis de la enfermedad, ya que esta es una patología coroidea. Los estudios entonces han demostrado que se observan unas manchas hipocianescentes en la fase temprana de la angiografía que van a permanecer hipocianescentes. Entonces, en este caso, en esta imagen superior, vemos una angiografía de campo amplio que muestra estas manchas hipocianescentes en la fase temprana que también van a persistir en la fase tardía. O también, como en la imagen inferior, estas lesiones hipocianescentes se pueden volver isocianescentes en las fases tardías. Estas lesiones hipocianescentes se van a atribuir a la presencia de los nódulos o también a la infiltración celular de la coroides, y generalmente desaparecen después de la terapia con corticosteroides, que se va a asociar con una mejoría clínica. Ya en cuanto a la autofluorescencia, la enfermedad activa se va a asociar con señales de hiperautofluorescencia correspondientes a las áreas de desprendimiento neurosensorial, y a medida que la afección se cura y conduce a cambios en el EPR, la autofluorescencia va a mostrar una hiperautofluorescencia punteada, y esta sobre todo se va a utilizar
para estudiar la salud del EPR. Por lo tanto, en este caso, como ya dijimos, al ser una patología coroidea, no desempeña un papel tan significativo. En cuanto al OCT, es otra ayuda diagnóstica importante. En diversos estudios, estos han demostrado múltiples desprendimientos serosos con tabiques hiperreflectivos, como lo vemos en esta imagen, y también aparte de eso se pueden visualizar lesiones hiperreflectivas a nivel del EPR con interrupción de la unión del segmento interno y externo, que correspondería a la presencia de los nódulos de Dallenfuss. Aparte de observar estos cambios en la retina externa, también se van a ver los cambios en la coroides durante la fase aguda de la enfermedad, que incluyen el engrosamiento coroideo difuso, los pliegues coroideos y también una pérdida de la arquitectura coroidea. En este caso nos podemos ayudar también del OCT de profundidad mejorada, que es el que vemos aquí en las diferentes imágenes, que nos muestran múltiples desprendimientos de retina neurosensoriales asociados a un engrosamiento coroideo difuso y una pérdida de la arquitectura coroidea. Vemos ya en las exploraciones posteriores que muestran una reducción de ese espesor coroideo al restaurar la arquitectura coroidea después del tratamiento inmunomodulador. En este caso, el engrosamiento coroideo se considera un biomarcador de OCT que es muy importante para monitorear la actividad de la enfermedad y últimamente también se ha introducido el índice de vascularidad coroidea como un biomarcador para también monitorear la actividad de la enfermedad. En este caso, este índice se considera más estable y también que es menos influenciado por factores fisiológicos. Otra modalidad de imagen, tenemos la angiografía por tomografía de coherencia óptica. En este caso, se han observado múltiples áreas pequeñas de vacíos de flujo coriocapilar que probablemente corresponden a áreas de isquemia de la coriocapilar que van disminuyendo en tamaño y pueden desaparecer con el tratamiento, como lo vemos aquí en la imagen inferior. También se puede visualizar mejor las membranas neovasculares coroideas y estas áreas de isquemia corresponderían con las lesiones hipocianescentes que vemos, por ejemplo, en la angiografía, tanto en la oftalmía simpática como en el síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada. Sin embargo, esta no puede visualizar muy bien los vasos coroideos medianos y grandes, que es algo para tener en cuenta. En cuanto a la clasificación, pues esta no es una patología que tiene un sistema de clasificación universalmente aceptado, pero podría describirse de acuerdo a los términos de gravedad y también al grado de afectación ocular. Entonces aquí vamos a tener en cuenta las características clínicas y las complicaciones. En cuanto a las características clínicas, nos referimos a una enfermedad leve con presencia de uveitis leve, con leve molestia, deterioro visual mínimo y pocos signos inflamatorios. Moderada, cuando ya hablamos de una uveitis más pronunciada, con dolor moderado y deterioro visual, también con precipitados queráticos y opacidad vítrea. Y hablamos de una enfermedad grave cuando existe inflamación intensa con dolor significativo, fotofobia, pérdida grave de la visión y desprendimientos de retina exudativos o neovascularización coroidea. Y podemos también clasificarla de acuerdo a diferentes complicaciones en estadio 1, donde va a haber una inflamación controlada con medicación, estadio 2, con cataratas, glaucoma controlables con el tratamiento, y estadio 3, con edema macular cistoide, atrofia óptica o membranas neovasculares subretinianas que pueden conducir a una pérdida irreversible de la visión. En cuanto al tratamiento, entonces, este implica la administración de una terapia con corticosteroides sistémicos en dosis altas, esto teniendo en cuenta la presentación clínica, la gravedad de la enfermedad y también la agudeza visual que tengan los pacientes. En 1995, el National Eye Institute habló de los beneficios con dosis altas, más o menos entre 0,5 a 2 miligramos por kilo por día de prednisolona. La terapia, en este caso, con corticosteroides intravenosos,
es generalmente la preferida para casos graves como presencia de nódulos en el iris, panuveitis granulomatosa grave y también desprendimientos de retina serosos. Y se indican pulsos de metilprednisolona a 1 gramo por día durante 3 días generalmente. En general, esto ayuda a las anomalías, pero en ciertos casos se podría prolongar ese tratamiento por 5 a 7 días según la respuesta ocular. Siempre en estos casos teniendo en cuenta el riesgo-beneficio que pues recordemos que tienen los corticosteroides. Una vez superada esa respuesta inflamatoria inicial, entonces se va a iniciar con una dosis de 1 miligramo por kilo por día de prednisolona y esta puede tener una reducción gradual durante un periodo de 2 a 3 meses. Este se ha dicho que es un tiempo razonable para evaluar la eficacia con la terapia. Sin embargo, por ejemplo, si el paciente necesita más intervenciones quirúrgicas, podría estar justificado un aumento del tiempo. Las terapias inmunosupresoras también en este caso son muy importantes y suelen estar indicadas en pacientes con oftalmía simpática, sobre todo para disminuir la necesidad de una terapia prolongada con corticosteroides sistémicos. Entonces, generalmente se da en un inicio la combinación de corticosteroides más la terapia inmunosupresora para que demos el tiempo adecuado para que se dé la acción de esta agente inmunosupresor. Entonces, en estos casos tenemos antimetabolitos como la aciatropina, el metotrexato, el micofenolato de mofetilo. También tenemos agentes alquilantes como la ciclofosfamida, el clorambucil y también los inhibidores de las células T como la ciclosporina. En este caso, la ciclofosfamida especialmente se prefiere en casos refractarios, dada su toxicidad sistémica grave, como por ejemplo la supresión de la médula ósea. En cuanto a las terapias locales, tenemos entonces en primer lugar la triamcinolona intravítrea. Esta es eficaz para mejorar la inflamación vítrea, también ha mejorado resultados en cuanto a la agudeza visual y la gravedad inicial de la enfermedad. De modo que en estos casos los corticosteroides se podrían reducir más rápido. Sin embargo, también tiene sus riesgos como la aparición de cataratas, glaucoma y también más graves como presencia de endoftalmitis. También podemos tener implantes vítreos de corticosteroides, como es el caso de los Urdex, que esta es una alternativa que nos va a proporcionar una dosis sostenida más baja de corticosteroides por vía intravítrea, lo que podría resultar en una disminución de este riesgo de glaucoma y catarata. Y este, sobre todo, puede ser útil en pacientes que presenten un edema macular recurrente. También tenemos otras opciones como las inyecciones de anti-VEGF. Sin embargo, pues esto es un complemento a la terapia y se usa realmente cuando hay complicaciones como la neovascularización coroidea y en estudios no existen preferencias sobre un medicamento a otro. Ya en los casos refractarios, donde a pesar de la inmunosupresión con agentes como ya los mencionamos, estos pacientes pueden continuar experimentando inflamación vítrea y corioretiniana continua y por lo tanto, pues se pueden usar agentes biológicos. Sin embargo, pues existe una experiencia limitada con esto, ya que además de que la patología es muy rara, por lo tanto, existen casos reportados con una buena respuesta. Sin embargo, hacen falta series de estudios más amplias. Aquí tenemos los inhibidores del factor de necrosis tumoral, como el infliximab, el adalimumab, y también tenemos antagonistas del receptor de la interleuquina 6, como el tocilizumab. Este es un diagrama de flujo donde pues se organizan todas las terapias que ya les mencioné. Entonces, en primer lugar, cuando diagnosticamos la enfermedad, se pueden dar pulsos intravenosos de metilprednisolona, también terapia con prednisolona oral, irla reduciendo gradualmente de 2 a 3 meses y simultáneamente al inicio de la prednisolona oral, iniciar también el agente inmunosupresor. En este caso, recomiendan iniciar, por ejemplo, con aciatropina o micofenolato.
En caso de que haya una mejoría clínica, se podría continuar con la azathioprina o el micofenolato y ya en los casos refractarios se pasaría al uso de ciclosporina o ciclofosfamida. En este caso, si responden, se continuaría y en caso de que no, o los casos refractarios, pues ya se pensaría en añadir un agente biológico. En este caso, también recordemos que siempre que se da manejo con medicamentos inmunosupresores, es importante el conteo de hemograma, también pruebas de función hepática o también pruebas de función renal al menos cada 2 meses. En cuanto a la cirugía de catarata en estos pacientes, pues son muy pocos informes al respecto, pero sí se sabe que es una cirugía más difícil por todas las complicaciones, también por la poca visualización, por la formación de membranas o por la poca dilatación, por la presencia de sinequias. Antes se contaba que esta era una patología que representaba una contraindicación absoluta para la implantación de lentes intraoculares, pero ahora sí se pueden colocar en casos seleccionados. En estos casos, lo más importante es el buen control de la inflamación, tanto prequirúrgica, intraquirúrgica como postquirúrgica, y el ojo debe tener al menos 3 meses de un periodo de inactividad. En este caso, se han recomendado el uso de esteroides orales 3 días antes de la cirugía y continuar con ellos en el periodo postoperatorio también con una reducción gradual. En estos casos, prefieren el uso de lentes en acrílico o de polimetilmetacrilato modificado con heparina. También, en algunos casos, recomiendan que podría ser una buena opción implantar a su vez el Osurdex y también se deben agregar agentes cicloplégicos para evitar la formación de sinequias. Y otra recomendación también que había en la literatura respecto a esto es que pues, se prefieren incisiones corneales a limbares o conjuntivales precisamente por ese acceso a los linfáticos. En cuanto a la prevención, entonces aquí se incluye la reparación primaria rápida y también muy meticulosa en caso de lesiones abiertas. También, pues, ha sido debatido la extracción del ojo lesionado. En este caso se indica cuando la reparación quirúrgica es imposible, ya sea enucleación o evisceración, y esta se recomienda dentro de las 2 semanas posteriores al traumatismo o lo antes posible. Y también va a ser muy importante el control rápido en estos casos de la inflamación con corticosteroides. En cuanto al pronóstico, entonces con la mejoría pues de la detección temprana, también con las técnicas mejoradas para casos de trauma y una mayor conciencia, es una patología que ha mejorado su pronóstico. Además, también ha mejorado por un tratamiento agresivo y oportuno que mejora los resultados visuales. Se dice que con este tipo de tratamiento aproximadamente el 70% de los pacientes tienen una mejoría visual en el 58 y de estos, perdón, el 58,2% alcanza una agudeza visual mayor o igual a 20/40. Sin embargo, pues sus recidivas y las complicaciones derivadas de esto, como la panuvitis crónica, siguen siendo los mayores desafíos en esta patología. Y eso es todo lo que les tenía para el día de hoy. Muchas gracias. Hola, Juliana. Bueno, muy buena la revisión. Ahí es muy importante siempre tener como el diagnóstico diferencial con Boco y Yanaguerada. Realmente son entidades parecidas pero diferentes. Y siempre cuando tengamos un paciente con Boco y Yanaguerada o con sospecha, siempre hay que preguntar el antecedente de trauma ocular y hay que preguntar siempre el antecedente de cirugía intraocular previo. Bueno, les quedaron claros los criterios de diferencia entre las dos entidades, ¿verdad? Sí, doctora. ¿Tienen alguna pregunta referente al tema? ¿Tú o tus compañeros? Yo tengo una pregunta. ¿Quién es? Ah, Jaime, Jairo, hola, ¿cómo estás? Jaime. Jaime. Es que ella al principio mencionó que en la definición que era un trauma penetrante o también puede ser un trauma contuso. generalmente Usualmente,
penetrante. Ah, bueno. Sí, usualmente cuando Ujú. hay apertura del ojo con exposición de la úvea, ¿sí? De la coroides o del iris. Porque es que la semana pasada con el doctor Castro tuvimos una paciente que tuvo un accidente, un trauma, pero contuso en el ojo. O sea, solamente hubo compromiso a nivel conjuntival, pero no penetrante así. Y entonces ella a los meses generó una oftalmia simpática en el ojo contralateral. Pero ¿será que tuvo un estallido ocular en una parte, en la parte posterior? No, porque pues yo ya le pregunté varias veces y ella me dice que no. O Y sea, ese ojo lo perdió, el ojo tiene perfecto. ese ojo ve, o sea, funciona, pero todavía está con actividad de uveitis, o sea, está inflamado. O sea, el ojo del trauma contuso, ¿qué visión tiene? Ese es funcional normal, 20/20. El que está alterado es el ojo contralateral. No, pero eso no está dentro de los diagnósticos de oftalmía simpática. Entonces, ese es como Es más, principal. el ojo del trauma contuso, si es el ojo que dispara la inflamación, también debería estar inflamado. Usualmente está inflamado el ojo que empezó el trauma y el otro ojo contralateral, ¿sí? Igual, el caso era muy raro porque ella viene de periferia, de una zona muy rural, y la trataron, y tenía una historia clínica no muy clara de lo que habían hecho con ella. Pero entonces sí me generó como duda, por eso pues pregunté ¿Y qué tipo de uveitis tienen el otro ojo? ella tiene una panuveitis porque realmente estaba comprometido tanto posterior y anterior. Pero es granulomatosa. Ah, no sabría decirle, no me acuerdo. No, la verdad que para mí ese diagnóstico fue de los últimos para pensar en esa paciente. Está bien. Es más, si me quieren mostrar el caso clínico, lo podemos ver en el consultorio. Dicen al doctor Castro que me lo quieren comentar, o sea, no pasa nada. Vale. Porque usualmente paciente con oftalmía simpática tiene como antecedente un trauma ocular penetrante o si es un contuso que tenga un estallido ocular por alguna parte posterior que haga que la uve o el la coroides esté, o sea, que la coroides esté expuesta o también cuando se ha presentado cirugía de retina o una cirugía de catarata compleja, una cirugía de glaucoma, también se podría considerar. Está bien, doctora. Y usualmente se inflama el ojo activador y el otro, y el ojo contralateral. Vale. Entonces, ese diagnóstico realmente, si es una mujer joven, hay que buscar casas de oftalmía simpática. Y teniendo en cuenta eso que nos has dicho, es muy importante que la oftalmía simpática da como una uveitis granulomatosa, ¿sí? Sí. Entonces, también tenemos una uveitis anteriormente precipitados retroqueráticos en grasa de carnero usualmente. Y esos pacientes, ¿y por qué pensaban en esa panuvitis? ¿Tenían nódulos de Allen-Fox? No, sino que ella llegó, fue un caso de un día porque, como le dije, doctora, ella viajó, ella estaba acompañando a otro familiar que también está con una enfermedad oftalmológica, pero entonces ella pidió cita así porque la viera el doctor, para ver qué concepto tenía o si el manejo que le estaban dando creo que era en Putumayo o en otro sitio lejano donde la estaban tratando, y pues el doctor al final no estaba tampoco de acuerdo con el manejo que le estaban dando y le mandó varios exámenes, pero Y la estaban manejando como oftalmía simpática en Putumayo. sí, en periferia la estaban tratando. Ah, pensé que el doctor Castro ha hecho el diagnóstico de oftalmía No, no, simpática. él también Ah, quedó con dudas o de solamente. acuerdo, sí, nada que ver. Este Exacto. es de los últimos diagnósticos en esa paciente. No, sí, Hay que buscar otras causas, sí. Y sí, él uno mandó seguiría varios exámenes. los criterios, pues, Sí, ¿no? es muy importante revisar los criterios en esos casos porque no los cumpliría. Y lo otro importante es el manejo de los pacientes, como realmente es un ojo único usualmente, o Sí. el otro ojo está muy alterado, el ojo simpatizante está muy alterado. Entonces es muy importante actuar rápidamente con esos pacientes. Uno descarta lo inicial, lúes
como lo más importante que es LUES, tuberculosis, y si no LUES, y empezamos esteroide. Y en estos casos hay que colocarles, usualmente yo les hago pulso de ciclofosfamida inicialmente con esteroide. Y ya después los puedo dejar con ciclosporina o con metotrexato ya en el manejo posterior. Entonces, bueno, estaba hablando con Juliana justamente de eso, que como ya no veo urgencias, entonces ya dejo de ver cada vez más patología, entonces voy a ver si vuelvo al post de uveitis porque me está haciendo falta ver más patología de uveitis, porque usualmente a mí me llegan ya remitidos, dando vueltas por todos lados, los particulares, entonces pues quiero como volver al post de uveitis para justamente recibir esas urgencias o recibir esos pacientes que son como más complejitos. Bueno. Entonces, pues muy chévere eso que has comentado, Jaime, porque aprendemos, ¿no? La posibilidad de ese diagnóstico es como ya de las últimas posibilidades. Es más, para mí es como está descartado esa posibilidad. Vale, Bueno, doctor. Vale. ¿alguna otra pregunta? Bueno, les quedo debiendo lo que vamos a revisar, que Alejandro estaba súper pendiente. Dos casitos clínicos que quería mostrarles siempre de lectura, angiografía y tomografía. No alcanzo ahora porque no logré llegar a mi casa a estarme para la revisión de tema, pero sí para la próxima vez los tenemos listos. Bueno, Listo, doctora, muchas ya que gracias. Alejandro, la próxima semana nos tenemos doble, ¿listo? Listo, muchas Listo, gracias. muchas Bueno, gracias. un abrazo para todos, que estén muy bien. Bueno, hasta Gracias, luego. doctora. Gracias. Hasta luego. Gracias.